Quiero saber si me están escuchando. Sí, ingeniero, se escucha bien. Sí, ingeniero. Perfecto, muy buenas tardes entonces. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Hay algunos que todavía se están anexando al grupo. Disculpe, ingeniero, ¿va a cuestionar el día de hoy? ¿Perdón? ¿Va a haber cuestionario el día de hoy? No, hoy no va a haber cuestionario, jóvenes. Va a ser para la próxima semana. Ese cuestionario está pendiente, ¿no? Del tema 0. ¿Ya? Listo, ingeniero. Gracias. Bueno. Ya. Bueno, yo estoy terminando un resfrío fuerte que he tenido, así que me van a disculpar si les interrumpo con mi tos un poco. ¿Ya? Bien, ya tenemos casi 60 estudiantes conectados. Bien, vamos a empezar entonces. Ustedes hicimos el tema 0, ustedes han hecho algunas actividades acá. ¿Ya? Y tenemos el cuestionario pendiente que lo vamos a poner fecha para la próxima semana, ¿ya? Sobre el tema 0 es sobre la introducción al Visual Studio y C Sharp, ¿ya? Entonces eso va a quedar pendiente y vamos a ir entonces al tema 1, que es ya propiamente de la materia, y voy a compartir entonces rápidamente la diapositiva correspondiente. Bien, creo que ya tenemos perdón, tenemos la diapositiva ya compartida. Y bueno, vamos a hacer una introducción. Este tema 1 es la introducción a la estructura de datos. Y vamos a ver de qué se trata este tema. Bien, antes de entrar al concepto de lo que son las estructuras de datos, vamos a definir algunos conceptos como el tema de definir qué es la ciencia de la computación. Nosotros estamos en una facultad, se denomina... Recording in progress. Estamos en una facultad que se denomina justamente ciencia de la computación, ¿no? Y se pillan algunas definiciones, se encuentran, mejor dicho, algunas definiciones que la ciencia de la computación es el estudio de algoritmos. Se hace mucho mención en muchas bibliografías que la ciencia de la computación es el estudio de algoritmos. Sin embargo, en muchos casos no se hace referencia a la palabra datos, ¿ya? Entonces, si el computador es considerado como un medio y su fin
El algoritmo en este caso es el medio, pero la transformación de datos es subjetivo. Entonces los algoritmos pasan a ser el medio que permiten transformar datos, ¿ya? Entonces tenemos que hablar de ambas. Ciencia de la computación es el estudio de algoritmo más datos, ¿ya? También es muy frecuente definir un computador como una máquina que procesa datos. Es decir, que entran datos crudos, ¿ya? Y se utiliza un algoritmo para transformarlo en datos refinados o también denominada información. Por lo tanto, cuando hablemos de ciencia de la computación, no solo vamos a hablar de algoritmos, sino que además debemos incluir la palabra dato, porque el algoritmo es el medio para transformar el dato en información, tal como, y para eso utilizamos a través del algoritmo, utilizamos una máquina o un computador, un celular en este caso, para transformar dichos datos. Ahora bien, por lo tanto, alternativamente, diremos que la ciencia de la computación es el estudio del dato y no el estudio de algoritmos, ¿ya? Porque vamos a considerar máquinas que almacenan datos, computadoras que almacenan datos. Por ejemplo, ahora hay, no sé si ustedes han visto o han escuchado lo que se llaman los storage, ¿ya? Que son básicamente dispositivos solo para almacenar datos y que vienen con un sistema operativo y todo lo que ustedes quieran y se conectan con las computadoras a través de fibra canal. Y solo se dedican a almacenar datos. Son arreglos de disco que solo almacenan datos. Por otro lado, vamos a ver fundamentos que describen qué clase de datos son producidos a partir de datos crudos, ¿ya? Cómo podemos describir esos datos. Y por último tenemos la representación de estructura de datos, ¿ya? Por lo tanto, podemos hablar acá que los datos son ingresados, los datos ingresan y son procesados a través de un algoritmo para generar información. En algunos casos, incluso estos datos generan otros datos para que otro algoritmo los sigan procesando. No siempre termina en información. Podemos hablar también acá un poco repasando lo que ustedes ya han llevado, pero han visto que los algoritmos más simplemente en las otras materias, mejor dicho, ustedes estudiaron lo que son los algoritmos, han hecho una infinidad, me imagino, de algoritmos para resolver distintos problemas, pero ahora vamos a ver los programas como la unión de estructura de datos más algoritmos hacen un programa, ¿ya? Esto venimos con los conceptos de la programación orientada a objetos, donde un objeto está compuesto por datos y funciones que operan sobre esos datos, ¿ya? A eso se llama encapsulamiento de datos. Todos estos conceptos los vamos a utilizar para implementar nuestros tipos abstractos de datos, ¿ya? Todos estos conceptos, ustedes ya saben qué es la programación orientada a objetos, qué es un objeto. El objeto está compuesto por datos y funciones que operan sobre estos datos. Tanto los datos como las funciones se encapsulan o se ocultan, ¿ya? De tal forma que el objeto lo podemos ver solo cómo funciona el objeto, pero no conocemos los detalles adentro de las operaciones que realiza. Siempre sabemos que un objeto realiza ciertas operaciones. Por lo tanto, dicho lo anterior, podemos definir que la ciencia de la computación puede ser definida como el estudio del dato. Hay que estudiar el dato, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta materia,
el estudio del dato, cómo lo vamos a representar, y cómo lo vamos a transformar mediante computadores digitales. Aunque ahora podemos decir ya no solo computadores, sino a través de sistemas digitales, porque ahora hasta un celular puede transformar datos en información, ¿no es cierto? Los celulares ya están en condiciones. Entonces, no solo computadoras, sino acá podemos ver sistemas digitales o sistemas computacionales. Para ello, implica que nosotros debemos conocer las diferentes estructuras de datos, debemos conocer las operaciones que operan sobre esos datos y de qué manera se pueden representar en un sistema computacional. Retornando a lo que son las estructuras de datos, se confunde mucho con tipos de datos, pero realmente llegan a ser lo mismo, ¿no? Tipos de datos y estructuras de datos, solo que los tipos de datos ya vienen implementados en los lenguajes de programación, ¿no? Ya vienen implementados en cualquier lenguaje de programación que ustedes vayan a programar. Entonces, para ver el tema de estructura de datos, para encarar esto implica que ustedes deben dominar dos técnicas. Tienen que tener la habilidad para representar las diferentes formas de datos. Tienen que tener esa habilidad. Y la habilidad para analizar los algoritmos que operan sobre estos datos, ¿ya? Entonces, dos aspectos. ¿Cómo lo voy a representar? La estructura de datos y cómo voy a analizar esos algoritmos que operan sobre datos. Entonces, ustedes, vuelvo a repetir, han programado bastante y los algoritmos están en condiciones de resolver cualquier algoritmo. Esto para la segunda parte, pero la primera parte es representar las diferentes formas de datos. ¿Cómo vamos a representar? Esa es una habilidad que ustedes tienen que tener. Y ya vamos a ver algunos conceptos que tienen que manejar para llegar a dominar estas dos técnicas o habilidades. Para ello necesitamos aclarar algunos conceptos que les decía que tipo de datos son conjunto de valores más conjunto de funciones definidos sobre esos valores. ¿Ya? Entonces, y acá, conjunto de valores más conjunto de funciones que se aplican sobre esos valores. Esto generalmente, los tipos de datos ya vienen inmersos en los lenguajes de programación. Por ejemplo, ustedes tienen el tipo de dato DAY, ¿no? El tipo de dato DAY es un tipo de dato, ¿no? Un tipo de dato que tiene operaciones, incluso en los manuales de usuario de los lenguajes de programación, ya dice qué características se pueden, qué operaciones se pueden hacer con la fecha, qué funciones se utilizan para realizar ciertas operaciones que se necesitan, y además tiene un conjunto de restricciones, ¿ya? Por ejemplo, hay formatos día, mes y año, hay validaciones, por ejemplo, que en el mes, el mes va de 1 a 12, los días van de 1 a 31, y los años generalmente va de 1900 al año 9999. Entonces, esos son los valores que se permite y además viene con una serie de funciones ya definidas. Bueno, por ejemplo, los vectores también son tipos de datos ya definidas, ya que pueden ser de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, dependiendo de lo que necesitamos. Viene con sus operaciones bien definidas, cómo debemos acceder a los datos a través de los índices, dependiendo de las dimensiones que tengamos, y otras características. Por ejemplo, tenemos el tipo de datos bool, binary, image, y no sé, hay una entero, real, en fin, cada lenguaje trae un conjunto de valores y su conjunto de funciones. Esos son tipos de datos, pero cada tipo de datos define qué valor va a trabajar y qué operaciones van a trabajar sobre esos valores, y además las reglas y restricciones que se pueden aplicar sobre esos tipos de datos. Eso hay que definir. Entonces, los tipos de datos ya vienen
definido y lo único que hacemos nosotros es utilizarlo. Ahora bien, viene un concepto tipo abstracto de datos, o TAD. Fíjense que es parecido al valor, por eso le decía que a veces hay una confusión a la hora de usar el término tipos de datos y tipos abstractos de datos, porque acá dice conjunto de valores, acá dice colección de valores, es lo mismo, y conjunto de funciones, y operaciones, que es lo mismo, definida mediante, acá es lo que lo diferencia, esta parte de acá. Dice, y operaciones definidas mediante una especificación independiente de cualquier representación. Esto quiere decir independiente de cualquier lenguaje, ¿no? Los tipos de datos, entonces, son definidos mediante una especificación formal o informal de una manera independiente a cualquier lenguaje o a cualquier representación. Eso es lo que lo diferencia con el tipo de datos, ¿no? El tipo de datos abstracto. Y la estructura de datos es una colección de variables interconectadas de forma diversa para dar servicio al TAD que se implementa, ¿ya? Entonces, básicamente acá es una conexión, dice, de variables interconectadas de forma diversa para dar servicio al TDA que se implementa. Esto tiene que ver ya con la implementación del TAD en un lenguaje de programación. Perdón, específico. Un concepto muy importante que ustedes tienen que dominar, con mucho más razón ahora, pero también seguramente lo hicieron en la programación orientada a objetos, porque ahí se usa mucha abstracción, y la abstracción no es más que eliminar lo irrelevante y quedarnos con lo realmente importante. En este caso, en temas de programación, lo que importa es ocultarlos, especialmente cuando estamos especificando un TAD. No tenemos que pensar todavía en un lenguaje de programación ni en la lógica, cómo lo va a resolver. Acá no interesa en la especificación, es simplemente decir qué operaciones vamos a hacer sobre ese tipo de datos, cuáles son sus restricciones, pero no entramos en detalle de la programación en un lenguaje en particular. Entonces eso, y cómo va a resolver el problema internamente, eso nos abstraemos, ¿ya? Hacemos una abstracción total de las operaciones internas que vaya a hacer cada una de las funciones, ¿no? Entonces, para llevar a cabo la operación, los lenguajes nos proporcionan mecanismos, y usted ya también lo conoce, como la programación modular, la programación usando clases, ¿no?, u objetos, la genericidad, el ocultamiento de la información y la encapsulación. Esos conceptos los vamos a mantener, los tenemos que utilizar a la hora de implementar nuestros tipos abstractos de datos. Un tipo abstracto de datos, por lo tanto, está definido por el programador. Esa es la diferencia con los tipos de datos. Los tipos abstractos de datos son definidos por el programador. O sea, ahora nosotros tenemos que armar o especificar e implementar nuestras propias estructuras de datos, adicionales a las que hay en los lenguajes de programación. ¿Ya? Tenemos que armar. No sé si algún lenguaje ustedes tienen, por ejemplo, han visto definir, por decir, una cola, y de tipo cola, ¿no? Entonces, es posible que no hubieran encontrado ese tipo de dato cola, pero nosotros la podemos hacer, podemos especificar y podemos implementar un TAD de tipo cola, un TAD de tipo pila, y en fin, una serie de tipos de datos que necesitemos para resolver ciertos problemas, ¿ya? Es más, muchos programadores en Internet venden sus DLL, venden sus API, venden sus servicios para solucionar distintos problemas. Yo he visto muchas DLL en ventas en Internet, e incluso he tenido la oportunidad de comprar algunos API, algunos DLL, los bajo y me permite anexarlos a mi plataforma de desarrollo, ya cualquiera sea, y se conectan fácilmente a mi plataforma de desarrollo y las utilizo
pero no sé adentro cómo están armados. Yo utilizo las funciones y operaciones que me resuelven problemas desarrollados por otros programadores. No sé ni en qué lenguaje está, solo me entregan la DLL y con esa DLL yo estoy trabajando haciendo una serie de operaciones. Entonces, por eso es que dice que el TAD es definido por el programador. Me gustaría que ustedes hagan TAD y empiecen a comercializar TAD para diferentes propósitos, ¿ya? Para diferentes propósitos, ¿ya? Además, estos TAD están conformados por datos, por estructura de datos y operaciones y procedimientos que se realizan sobre esos datos, ¿ya? El conjunto de operaciones debe ser cerrado, es decir, solo se deben acceder a los datos mediante las operaciones que estén definidas. Los componentes o partes de un TAD son dos: la interfaz, donde se declaran los datos y sus operaciones. Eso también se llama especificación, ¿ya? Ahí se declaran los datos y sus operaciones. Eso se llama también especificación. Y la implementación es donde se implementa con un código fuente en algún lenguaje de programación, donde se desarrollan todas las operaciones que se definen en la interfaz. En un lenguaje de programación, la implementación consiste en programar, en desarrollar a través de un código fuente las operaciones, y que lo mantienen, este código y esta lógica interna lo mantienen oculto al usuario final. Cuando ustedes compran una DLL es imposible que entren a ver cómo calculan, cómo, aunque uno quisiera, pero solo te mandan la DLL y ahí viene solo la interfaz y un manual de usuario que dice para qué sirve cada operación. Ventajas de un TAD. La ventaja de un TAD es que mejoran la conceptualización y hacen más claro y comprensible el código. Como no pones en tu programa, y ya lo vamos a ver más adelante, como no pones la lógica de cada una de las funciones porque están ocultas, entonces tus programas tienen menos código y van a ser claros y más comprensibles, ¿ya? Tu código de programa, porque solo vas a hacer uso de funciones y no vas a estar metiendo código en tu programa que tú vayas a hacer, porque lo único que haces es usar lo que otros ya programaron y lo usan. Hacen que los sistemas sean más robustos, ¿ya? Reducen el tiempo de compilación, claro, por supuesto, si te están dando una DLL con código binario, ya no compilas todo ese conjunto de funciones, solo compilas lo que tú vayas a usar en tu código de programa. Permite modificar la implementación sin que afecte la interfaz del público. Eso es muy... las funciones internamente cambian su lógica, pero el usuario no será... para el usuario final, el que usa las interfaces, no va a sentir esos cambios. Y facilitan la extensibilidad, porque cuando tú haces una DLL y lo pones en un servicio web, puedes ampliar el uso de estas DLL para servicios en aplicaciones móviles, en aplicaciones web y en aplicaciones de tipo escritorio. Permiten extender los servicios a otro sistema, conectarse con otro sistema. ¿Cómo debemos construir un TAD? Un TAD consta de dos fases bien diferenciadas entre ellas: la especificación y la implementación. La especificación puede ser formal e informal, y la implementación la tenemos que, como su nombre dice, implementar en un lenguaje de programación. En nuestro caso va a ser el lenguaje C#. Lo importante es que las características de un TAD no deben depender de su realización completa o de un lenguaje en particular, sino solamente de cómo se desea que sea el comportamiento de esas operaciones, lo cual a ello le llamar especificación. La descripción de una actuación se realiza con un lenguaje natural, cuando las especificaciones son informales, pero las mismas resultan ser ambiguas e imprecisas. Es decir, que nosotros podemos especificar con un lenguaje natural, ¿sí? Entonces, un ejemplo, vamos a ver más adelante, que
nos puede resultar muy ambigua, es, por ejemplo, concatenar dos cadenas. Ese sería mi operación. Entonces uno puede decir concatenar, entra A y B y sale C como cadena. Entran dos cadenas y sale una cadena que es la concatenación de A con B. Y aquí uno puede escribir, ¿no? La cadena de salida C es una nueva cadena que contiene los caracteres de A en el mismo orden, seguido de los caracteres de B en el mismo orden. Bueno, yo puedo escribirlo esto de otra manera, ¿ya? Calcular es unir la cadena A con la cadena B y da como resultado la cadena C en el mismo orden en que están almacenados A y B. Ve que uno puede cambiar, así como él escribe acá, otro escribirá de otra manera, otro redactará, perdón, de otra manera. Y nos vamos a encontrar con redacciones diferentes y que no son claras, son ambiguas, ¿ya? Y bueno, solo se presta a la confusión. Por lo tanto, no es recomendable utilizar especificaciones informales. Sí se recomienda utilizar especificaciones formales para especificar los tipos abstractos de datos. Una de esas especificaciones es la siguiente. La descripción formal contará de 4 partes. Siempre vamos a poner el nombre. Tenemos que darle un nombre a TADs. Realmente el nombre tiene que ser un nombre no muy largo, pero que sí haga referencia a qué tipo de datos estamos representando. ¿Ya? Conjunto, acá se definen los conjuntos que vamos a utilizar en las operaciones para este tipo de abstracto de datos. Vamos a utilizar. Tienen que ser bien definidos estos conjuntos acá, porque si no aparecen en conjunto, ahí vamos a tener problemas o son incompatibles. La sintaxis de las operaciones, debemos poner el nombre de operación, el conjunto de dominio o el conjunto de entrada y salida y el conjunto de resultados a través de una flechita, ¿ya? Los resultados. Y la semántica significa, mejor dicho, indican el significado de las operaciones, las restricciones y etcétera. ¿Ya? Entonces, cualquier TAD, a partir de ahora, cualquier TAD que definamos lo vamos a hacer indicando 4 partes: el nombre, conjunto, sintaxis y semántica. Por ejemplo, la especificación formal del TAD números naturales. Nombre, le estamos dando acá un nombre. Dice que mi TAD se va a llamar natural, y aquí entre paréntesis hago una especificación que los números naturales van de 0 hasta n o hasta el infinito, son números enteros y que van de 0 hasta n, no incluye los números negativos. Esa es una característica de este TAD natural. Los conjuntos que van a operar sobre este número natural es n, que pertenece al conjunto de los números naturales, y b, que pertenece al conjunto de los booleanos. Solo esos dos dice que va a utilizar. En la sintaxis, o en las operaciones, o en las funciones, la primera operación dice, 0 crea el número 0 y devuelve un número natural. 0, n será 0. N es un número natural que va desde 0 hasta n. El sucesor de un número natural será otro número natural. Fíjense que aquí simplemente el sucesor de un número natural será otro número natural. Entonces yo digo, el sucesor de 2 será 3. 3 es un número natural, sí. Pero no entramos en detalle cómo vamos a implementar esto. Simplemente yo digo, ¿qué es lo que tiene que hacer esta función? ¿Qué datos debe recibir y qué datos debe devolver? En este caso yo le digo, sucesor va a recibir un número natural y va a devolver otro número natural. ¿Es 0 un número natural? Esta función lo que hace es validar si un número natural es 0. Entonces, recibe como parámetro el número natural y retorna un valor booleano B. Ese valor booleano lo tengo acá, vuelvo a repetir. Aquí está el B y aquí está el N. Son igual dos números naturales, me va a devolver un valor booleano.
La suma de dos números naturales me da otro número natural. Y esas serían las funciones básicas del número natural. Luego tenemos la semántica, que son las reglas que se aplican sobre las operaciones o sintaxis. Una de ellas ¿es cero el cero? Por supuesto, el cero es cero y va a devolver true. Ese es una regla. ¿Ya? Claro, tenemos que indicar que para todo m y n que pertenece a los números naturales, el cero siempre me va a devolver verdad, no hay otro. Es cero el sucesor de un número natural, siempre me va a dar falso, porque el menor número natural es cero. ¿Ya? Y si sacamos el sucesor de cero va a ser 1, por lo tanto, es cero el sucesor de cualquier número n, siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque el menor número es 0, y como el sucesor de 0 es 1, entonces esto siempre va a ser falso, esta expresión siempre va a ser falso, y es lógico que sea falso porque el menor número es 0, y si le aplicamos al sucesor va a ser 1, por lo tanto es 0, va a ser falso. Es igual, dice, el 0 a un número natural n, es igual si n es 0. Si esto se cumple, entonces es igual, o sea, es verdadero, ¿no? Estamos analizando la expresión. Es igual el sucesor de un número n con 0, va a ser falso, porque vuelvo a repetir, el sucesor de 0 es 1, y ya no va a ser igual por eso. Por eso son reglas que no hay que... son verdades, son tautologías, estas expresiones nos da o falso o verdadero, perdón. ¿Ya? Es igual el sucesor de un número n, es igual al sucesor de un número m. Esto se va a dar siempre y cuando n sea igual a m. Esto va a ser verdad. La suma de un número 0 con n va a ser igual a n, directamente a n. ¿Por qué? Porque 0 sumado a cualquier número siempre va a dar el mismo número. Esa es la ley de neutralidad, el 0 con respecto a la suma. Eso lo dice la matemática, tampoco es un invento mío ni una regla mía, ya está comprobado eso. Por acá tenemos la suma del sucesor de m con n va a ser igual, dice, a sumar m con n y aplicarle el sucesor. Aquí hay la ley de la conmutatividad. Fíjese que la función de adentro se salió afuera y la función de afuera se subió adentro, y dice que es el mismo, son iguales estas expresiones si se cumplen, si se hacen estos cambios, ¿no? Entonces, podemos aumentar más reglas a nuestra sintaxis, ¿ya? Pero por ahora vamos a limpiar la pantalla. Por lo tanto, se dice que un TAD está compuesto por un dominio, en este caso son natural y boolean, y un conjunto el número natural está compuesto entonces por un conjunto de dominios, funciones y axiomas o semánticas. Dicho de otra manera, esta es una especificación formal para los números naturales. A ver, resuélvame estos ejercicios ahorita. Me dan la respuesta de cada uno de los puntos. Recording stopped. Agarren lápiz y papel, me dan la respuesta de cada uno de las... me van dando su nombre el que me dará la respuesta. ¿Ya? Las funciones que hemos definido anteriormente
sin interesarnos cómo y en qué lenguaje se puede implementar esta operación. No nos interesa. Eso es especificar un TAD. ¿Ya? Y pueden adicionar ustedes funciones y axiomas, tanto mejor dicho, al TAD natural, pueden adicionar más funciones, como la multiplicación, la suma, la resta y todas las otras operaciones que ustedes consideren necesarias. Bien, aquí simplemente voy a dar un bosquejo de lo que es la implementación y la implementación de un TAD natural en un lenguaje de programación ya, o sea, dejamos la parte de especificación formal, ya está especificada, ya hicimos su función, ya hicimos sus axiomas, ya dijimos qué conjunto va a manejar, y no recuerdo si, o por lo menos si alguien sabe, si hay en algún lenguaje de programación los números naturales, no sé si me pueden aclarar, algún lenguaje de programación donde diga i de tipo número natural. Natural van de 0 a n. Bien. Es posible que algunos hubieran tenido pudieran haber encontrado algún, pero personalmente yo no he encontrado un lenguaje donde diga i igual a, o definir o instanciar una variable i de tipo natural. O sea, que solo tenga valores de 0 a n. ¿Ya? No encontré. Entonces, este es nuestro primer TAD, números naturales. O sea, si no hay en el lenguaje de programación, nosotros lo tenemos que especificar. ¿Y en qué consiste? Ya lo especificamos anteriormente. Yo si voy a dar para atrás. Esto es la especificación del número natural. Ya ves qué nombre va a llevar, qué conjunto, cuáles son las operaciones que tenemos, qué datos de entrada tiene cada operación, qué datos de salida, y sus semánticas o reglas que se pueden aplicar sobre estas operaciones que son las que hemos definido acá. Hasta ahí, listo, se acabó. Hasta ahí ustedes han hecho la especificación formal. Y esto ustedes se lo pueden dar a cualquier programador. ¿Ya? Ustedes primero pónganse como especificadores nada más. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí yo llegué. Tome, señor programador, usted me programa eso. ¿En qué lenguaje? En el lenguaje que usted quiera. Entonces, el programador va con estos datos y debe empezar a implementar en un lenguaje de programación. Nosotros en nuestro lenguaje C#, en la plataforma Visual Studio, vamos a crear nuestras clases, las operaciones de nuestras clases y todas las reglas, utilizando un proyecto de clase denominado, ya dijimos, CAPP, eso lo tienen que tener clase, un proyecto de clase, y todas las clases y cada TAD, para ser implementado, le vamos a poner la palabra CLS por delante, que significa class, y una abreviación de 4 nombres que se llama CLS Nato, que significa clases de números naturales, así lo vamos a llamar. Entonces, para implementar, nosotros tenemos que crear un proyecto de clase, un archivo con extensión .ch, que se va a llamar cls.c#. Entonces, normalmente el namespace o el espacio de trabajo donde van a estar incluidas todas nuestras clases se va a llamar CAPP. Y lo que tenemos que hacer es, en esta clase de números naturales o en este TAD de números naturales, así se va a llamar, nosotros podamos desarrollar cada una de estas funciones que hemos definido en nuestra especificación. Entonces, por acá tenemos 0, definimos como un número natural. Creamos el número natural. Acá decimos, como no hay el número natural, vamos a usar el entero, ¿ya? Entonces, X de tipo entero, ¿ya? Y nos va a devolver un valor booleano. Igual acá nos devuelve un valor booleano. Perdón, estamos hablando del 0 acá, ¿ya? Yo los voy a confundir. E0 es esta función de aquí. ¿Ya? Luego tenemos sucesor, que es esta de acá.
recibe un número entero y devuelve un entero. Luego igual, recibe dos números y devuelve un valor booleano. Y la suma de dos números naturales, A y B, retorna otro número natural. Como no hay definido el número natural, nosotros vamos a usar internamente el número entero. Pero tenemos que validar en alguna parte que esos números enteros sean mayor a 0. ¿Ya? En el constructor, ahí se le puede decir que el valor siempre sea mayor a 0, mayor o igual a 0. Si viene algún valor menor a 0, que lo rechace. Y luego, las funciones que van dentro de esta clase sería la función 0, ¿ya? Que retorna el valor 0. La función E0, que recibe un valor natural, X. Y si es igual a 0, retorna true, retorna false, tal como dice la función en la especificación. El sucesor de un número natural que yo reciba, le aumento más 1 y retorno ese valor entero, ¿no? Lo mismo sucede con igual. ¿Ya? Si uno de los dos es 0, si uno de los dos, si X o Y es 0, retorna falso. Lo mismo acá. Si X o Y es 0, retorna falso. Si X igual a Y, retorna true. En otro caso va a retornar falso. Esa, no puedo decir que esta es la única implementación. Ya es la programación, es la lógica que va en el lenguaje de programación. Y ahí cada uno demostrará su habilidad en programación. O sea, me puede decir, mire, esto yo lo resolví de esta manera. Pero que tenga la lógica. Lo importante es que igual, dado dos valores, me devuelva el valor correcto. Bien. Bien, entonces voy a compartir ahorita las actividades que tienen que hacer en clase. Perdón, dije en clase las actividades que tienen que hacer. Bueno, si quieren lo hacen en clase o lo hacen Bien, acá tienen unas actividades que ya les voy a poner la fecha enseguida. Son 3 actividades. La primera actividad voy a ponerme en modo profesor. La primera actividad que tienen es, bueno, es conceptual, tienen que declarar estos conceptos, tienen que describir, mejor dicho, estos conceptos que están acá. Eso lo puede hacer en un Word. El trabajo práctico 2, tienen que especificar todos estos TAD, todos lo tienen que especificar. Entonces está el TAD natural, que ya lo tienen hecho, y en base a eso hacen el real, conjunto, cadena, bolsa, complejo, hora, fecha, círculo y agenda, ¿ya? Me hacen la especificación formal, ¿ya? Aquí, para que no se olviden qué es lo que tienen que hacer ahí. Es esto que está acá. La especificación formal en trabajo práctico 2 es hacer similar a esto de todos los TAD que le estoy dando, ¿ya? Esto lo hacen en Word, no se olviden.
El trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3 es implementar en C# estos mismos. Acá dice, y le tienen que llamar estos nombres, ¿no? CLS natural, CLS real, CLS. ¿De dónde tienen que basarse? Se tienen que basar acá en recursos. Bajan las carpetas y pueden basarse en esta primera carpeta, ¿ya? En esta primera carpeta que tiene el CAPP ya con la clase natural e idénticamente a eso, mejor dicho, idéntico a eso, tienen que hacerme el trabajo, ¿ya? Entonces yo voy a entrar un ratito solo para hacerle una introducción. Nuevamente, aunque ya hay un video, jóvenes, en el tema 0 que explica, si no me equivoco, aquí mismo hay un video, déjenme ver ahorita, donde se explica esta situación, cómo tienen que implementar. Sí, hay un video ya, no necesito volver a hacerlo. Ya, bueno, este proyecto, acá... Bueno, ahí se explica, van a entrar ahí, y en base a esto van a hacer ahí explico detalladamente cómo tienen que trabajar, cómo tienen que aumentar las funciones. Sí, está explicadito. Entonces pueden acceder al video que está ahí como recurso de apoyo, ¿ya? En el tema 0 está, ¿ya? Entonces ustedes hacen lo mismo en el tema 1. Para el TP3 tienen que revisar el video del tema 1, ¿ya? Sí, eso. Por si acaso sobre la teoría también tienen otro video acá, ya que es lo mismo que he explicado actualmente, pero por si acaso los que llegaron tarde o no tienen tiempo para ver, tienen ahí los recursos. Entonces tienen los recursos, tienen la herramienta para poder encarar esta primera actividad que es programar ya, ¿no? Propiamente dicho. Bien, ¿tienen alguna consulta? Yo enseguida le voy a poner la fecha y hora de presentación a cada una de estas actividades, ¿ya? Y estaremos dando los cuestionarios del tema 0 y el tema 1 el día jueves en aula presencial, ¿ya? El día martes vamos a hacer aula virtual y el día jueves aula presencial. Hoy no acudí a esto porque estoy muy resfriado y bueno, todavía no estamos para estar complicándonos con la salud, ¿ya? Entonces, les dejo el tema 1, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar. Ya les pongo la fecha, pero esto están entregando hasta el día martes todas estas actividades y el día jueves estamos haciendo en aula presencial el cuestionario 1 y cuestionario 2, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Tienen duda? ¿Los 3 trabajos prácticos va a ser para el martes? Sí, los 3, pero uno voy a poner para mañana, el otro para pasado mañana y el último, así vamos a ir en ese orden, no, van a ir entregando gradualmente, ¿ya? Enseguida les pongo la fecha. Hice una consulta, el tema de los cuestionarios, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo escuché, perdón. Los cuestionarios lo vamos a rendir de manera presencial porque eso lo estoy dejando para el día jueves. Y bueno, yo ahí les voy a dar la clave, entran, ahí van a estar las preguntas, pueden ser preguntas de desarrollo o preguntas simplemente de rellenar o falso y verdadero. Hay una mezcla de actividades, ¿ya? Entonces yo les pido, y que tienen que ver con los trabajos prácticos, la teoría que yo les estoy dando, ¿ya? Entonces por eso tienen que desarrollarlo.
En realidad, y eso también le quería decir, estos trabajos prácticos, ¿ya? Puede ser que me lo entreguen bien, pero aquí en el cuestionario me van a demostrar ustedes si hicieron el trabajo práctico. Para eso el cuestionario, para confirmar si ustedes hicieron el trabajo, ¿no? Estos trabajos, ¿no? La teoría, si miraron, entonces por eso todo tiene, fíjense que para hacer trabajo práctico 1 tienen que volver a revisar el video, para hacer trabajo práctico 2 tienen que hacer bueno, aquí ahora le voy a poner sus requisitos, pero el TP1, y para el trabajo práctico 3 es su requisito el trabajo práctico 2, tema 1. Y fíjense acá, y eso quiero, porque algunos después me reclaman el día del cuestionario, ¿qué dice acá? Dice requisito, ¿cuál es? Que esté terminado, presentado el trabajo práctico 1, presentado el trabajo práctico 2, el trabajo 3. Entonces yo les pido, por favor, jóvenes, desarrollen, presenten todos sus trabajos, porque el examen confirma si ustedes hicieron o no la actividad que se les diga. El que quiere me lo manda, ya me lo manda por mandar, igual lo voy a revisar, pero la nota del cuestionario es la que vale y define si ustedes hicieron el trabajo, ¿ya? Entonces les estoy recomendando, y todo es así, todo el esquema del aula virtual es así. Si pasamos en algún momento presencial, igual, es como si estuviéramos en el aula virtual, ¿ya? Yo trataré de escribir lo menos, porque ya está todo digitalizado, así que no voy a volver a repetir de nuevo lo mismo en la pizarra. Entonces allá lo que vamos a hacer es simplemente trabajar en el laboratorio, hacer algunas consultas y no es más, ¿no? Entonces, manos a la obra con las actividades que tienen. ¿Alguna otra consulta? Bien, se conectaron 53 personas, por si acaso la asistencia también vale como, porque los que están aquí se van a llevar la tarea, los que no están con tarea, ¿ya? Entonces es importante que estén en las actividades, ¿ya? Bueno, entonces yo enseguida me quedo trabajando con las fechas y otros aspectos más, y si no hay más consulta, entonces yo me paso a retirar. Que tengan muy buenas tardes. Ingeniero.